Jóvenes y señoritas, buenas tardes. Hoy vamos a observar el género lírico. Y hemos observado el épico, que era narración, el género dramático, es el teatro. Y hoy tenemos que observar qué es el género lírico. Pero más que observar qué es el género, vamos a trabajar con una interpretación de una poesía, análisis e interpretación de la poesía Los Heraldos Negros de César Vallejos. Bueno, primero una lectura. ¿Ya? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las ondas caídas de los Cristos del alma, de una fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos dan una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Y termina con el verso que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Vamos a observar ahora la biografía del autor, dentro de lo que es la interpretación y el análisis de la poesía. ¿Quién es César Vallejos? César Vallejo, en realidad es Mendoza, nació en Santiago de Chuco, el año 1892 y falleció en París el año 1938. Sus padres, Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurionero, fue el menor de 11 hermanos. César Vallejo estudió en el Centro Escolar número 271 de Santiago de Chuco y desde abril de 1905 hasta 1909 hizo la secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y en 1911 viajó a Lima para estudiar en la Escuela de Medicina de San Fernando. Y después de varios trabajos, Vallejo terminó en 1905 la carrera de letras. Poeta peruano, cultor de la lírica moderna americana. En 1915 se graduó con tesis sobre el romanticismo de la poesía española. Y en 1918 apareció su primer volumen de versos, Los Heraldos Negros, a la cual pertenecen nuestras 4 estrofas que hoy vamos a analizar. César Vallejo pertenece a la generación de poetas modernos. Vallejo utiliza un lenguaje original, emplea palabras nuevas, además de metafórico, es decir, también cambia las palabras de acuerdo a semejanzas o similitudes que existen con algo o alguien. Las imágenes son cambiantes y en permanente evasión. Entonces, la poesía es totalmente metafórica. Bueno, vamos a ver ahora el vocabulario. Después de haber conocido lo que es su biografía, a dónde pertenece, a qué escuela, tenemos que observar en una poesía primero el vocabulario. ¿Qué significa heraldos? Está dentro del título. Los heraldos son mensajeros, portavoces. Su papel era muy importante y por lo tanto solemne. En la poesía se refiere a un mensajero de la muerte. Observamos la palabra odio. ¿Qué es odio? Es sentir aversión por alguien o algo. ¿Quién es Dios? Es un ser supremo. ¿Qué es resaca? La resaca es el limo que deja la bajada de un arroyo. En la poesía es figurativo y se refiere a todo lo que nos sirve y nos hace daño y va al espíritu, ¿no? Especialmente hace daño al espíritu. ¿Qué es emposar?
Posada es depositar, meter, sepultarse o estancarse en algo. También es figurativo. ¿Qué es alma? Es el espíritu, ¿no? Es sinónimo de espíritu, anónimo. Es inteligencia, instinto, entendimiento, simplemente es la energía del ser. ¿Qué es crepitar? Es hacer ruido, semejante al chasquido de la leña que arde. Interpretación. Interpretaremos por estrofas. Primera estrofa. Hay golpes en la vida, dice, tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Bueno, esta primera estrofa vamos a interpretar de la siguiente manera. El poeta en esta primera estrofa realiza descripciones de algunas adversidades que por la magnitud de su fuerza penetra en el alma, hiriéndonos constantemente, ¿no? Por eso dice, hay golpes como del odio de Dios. La resaca de todo lo sufrido se imposa en el alma, o sea, se mete en el alma, ¿no? A eso se refiere. Segunda estrofa. Bueno, la segunda estrofa dice, son pocos. Se está hablando de los mismos problemas. Son pocos, pero son, dice, abren zanjas oscuras. Bueno, aquí en la segunda estrofa continúa hablando de las adversidades y el abatimiento ante tales adversidades, que por la magnitud de su fuerza penetran en el alma, hiriéndonos constantemente. No sabemos quiénes son. Tercera estrofa, bueno, aquí observamos en la tercera estrofa, son las ondas caídas de los que... En esta tercera estrofa observamos reacciones del hombre ante tanto dolor y por consiguiente el hombre pierde la fe, renuncia a la fe y se puede observar el nacimiento de la blasfemia, ¿no? Por eso dice de una fe adorable que el destino blasfema. Nuestros golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, y así nuestros objetivos o nuestras ideas desaparecen, como si se quemase un pan. Así desaparecen nuestros objetivos con los problemas que tenemos. Y la cuarta estrofa finalmente, vamos a observar, dice, y el hombre pobre, pobre, dice, vuelve los ojos. Aquí esta interpretación de esta estrofa, el poeta vuelve su mirada hacia el pasado, por eso dice como cuando por sobre el hombro nos dan una palmada, ¿no? Entonces, y su mirada, dice, se va hacia el pasado, recuerda lo vivido y observamos que se siente culpable, dice, se emposa como charco de culpa en la mirada. Para finalizar, con el mismo verso, dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Al mismo tiempo de estar aceptando que hay golpes en la vida, está negando, yo no sé, ¿no? Ahí está una figura de evasión. Bueno, después de una interpretación tendremos que observar el tema central de la poesía, otros temas y la estructura de la poesía. Bueno, ¿cuál es el tema central de la poesía? Dice, el poeta nos muestra en forma metafórica, dice, ¿no? Las desgracias, los sufrimientos que le depara al hombre la vida, y el mensajero como portavoz del dolor y la próxima muerte, ¿no? Ahí estamos observando inclusive en los gráficos. No, ese es el tema central. Ahora, tenemos otros temas que tendríamos que explicar, pero no lo vamos a hacer porque ustedes van a realizar. Tenemos la pérdida de la fe, ¿no? Se está perdiendo la fe, y por consiguiente, el otro tema será la blasfemia, el arrepentimiento después de todo eso, las frustraciones, las desilusiones y finalmente la muerte del hombre. Así vamos a observar ahora la estructura. Se va a explicar en otro tema. Hoy lo voy a hacer tal como está representada la poesía. La poesía consta de 4 estrofas y cada estrofa de 4 versos, denominados cuartetos porque son versos de arte mayor, tiene más de 8 sílabas. Después de realizar el recuento de sílabas gramaticales y métricas, que lo vamos a observar después,
observamos que existe predominio de versos de 13 sílabas en las dos últimas estrofas. Estrofas con versos alejandrinos, que son versos con 14 sílabas. Como toda poesía modernista utiliza el verso libre, entonces, aunque en los versos 1 y 4 de la primera estrofa existe rima consonante, en la segunda estrofa, en los versos 2 y 4, en la tercera estrofa y en la cuarta estrofa de la misma forma existe rima consonante. Pero como no hay nada establecido sobre esta disposición, se denomina tema libre, se denomina también rima libre. Vamos a observar el género y la especie. ¿Qué es género? Bueno, ya hemos dicho, nuestra poesía pertenece al género lírico. ¿Por qué? Porque manifiesta en sus versos sentimientos íntimos y la forma de pensar íntima del poeta. Por eso, por lo tanto, pertenece al género lírico. La especie, bueno, es una elegía. La elegía es una forma de verso, una forma de poesía. Viene del griego elegeia, que significa lamentación. La elegía es un canto que deplora infortunios tanto individuales o privados, o pueden ser también infortunios nacionales. En este caso, son infortunios humanos. Ahora vamos a observar las figuras literarias. Bueno, como toda poesía, está plagada de figuras literarias. ¿Y qué son las figuras literarias? Bueno, las figuras literarias son adornos del lenguaje para darles realce, vida a lo que son los versos. Vamos a empezar con la comparación. ¿Qué es la comparación? Es una figura literaria que utiliza el adverbio como de comparación para comparar semejanzas imaginadas o existentes. Y aquí tenemos, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, y aquí viene la comparación. Golpes como, está comparando golpes como del odio de Dios. No, esa es una comparación. ¿Qué es una alegoría? Es también una figura literaria que consiste en una expresión donde todos los términos son metafóricos. Entonces tendremos que ver qué es metáfora. La metáfora consiste en dar a un objeto o a una acción en virtud de alguna semejanza que la imaginación quiera descubrir entre uno u otro. En resumen, la metáfora es una comparación donde se suprime el adverbio como. Vamos a ver el ejemplo. Son pocos, pero son, dice, hablando de los sufrimientos, no de las adversidades. Abren zanjas oscuras, de la misma forma. No se está abriendo una zanja en el suelo, sino en el ser humano. O los heraldos negros que nos manda la muerte, son los portavoces de la muerte, el destino mismo. La poesía Los heraldos negros es una poesía metafórica desde el título. Bueno, tenemos la reduplicación, es otra figura literaria que consiste en repetir en forma seguida una palabra o una expresión. Y aquí está repitiendo. Y el hombre, pobre, pobre. Eso es una reduplicación. Vuelve los ojos, dice, no, pero a lo que está repitiendo es pobre, pobre. Ahora, ¿qué es la preterición? También es una figura literaria, pero finge no decir nada de lo mismo que va a decir. Y aquí tenemos, ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, ¿no? Está aceptando que hay golpes en la vida, problemas, y finalmente él niega. Dice, yo no sé. ¿No? Entonces es una preterición. ¿Qué es la problemática? ¿Qué es el mensaje? Toda poesía debe tener problemática porque son los temas de reflexión. Ahora, los temas de reflexión en la poesía son el juicio, siempre, ¿no? Dice, el hombre tiene que ser siempre juicioso, ¿no? Entonces tiene que tener juicio para lo que hace. La falta de comunicación, que nos hace daño en todo tiempo, en todo lugar, ¿no? Estamos reflexionando entonces con la falta de comunicación. Y en el primero, también estamos reflexionando, es un tema de reflexión que el hombre tiene que ser juicioso. Y finalmente, tener fe en Dios. En la vida, también tener fe en el hombre. Y lo más importante es tener fe en nosotros mismos.
Y vamos a concluir con el mensaje. Todo poema tiene que tener mensaje. ¿Qué se aprende? ¿Qué nos enseña? Y no solamente en las poesías, en cualquier obra literaria. ¿Qué dice el mensaje? Al hombre siempre, o el hombre siempre será acechado por los peligros, por las adversidades, que tendrán como fin de acabar con el hombre. Por lo tanto, el ser humano, nosotros, tenemos que estar preparados y luchar sin descanso contra las adversidades de la vida, del hombre y de todo. Muchas gracias. Esa ha sido la interpretación de la poesía Los Heraldos Negros de César Vallejo. Gracias y hasta la próxima clase. Buenas tardes.